Ahí está, ahí estoy grabando. ¿Hay dudas con respecto a la ayudantía pasada o a las clases anteriores? Bueno, si hay dudas, me interrumpen, ¿cierto? No voy a suponer que no hay, pero voy a avanzar por ahora, ¿cierto? La ayudantía de hoy va sobre continuidad, ¿cierto? Sobre un poco de funciones continuas. No, no sé, si alguien me puede responder, no sé, no estoy seguro si ya vieron continuidad o si están por ver continuidad, ¿ya? Pero según la planificación, este sería el siguiente tema que nos tocaría ver. ¿Es eso? Bueno, ¿era esto, ver continuidad o seguir repasando límites? Voy a revisar el chat. Ayer vi en continuidad, perfecto, muy bien. Bueno, ¿por qué preferí ver continuidad teniendo esta duda? Porque viendo continuidad, ¿cierto? Eh, Vamos a seguir viendo un poco lo que es límite, porque para determinar si una función es continua o no, requerimos de los límites. Entonces, al ver continuidad, al mismo tiempo estamos viendo límites. ¿Ya? Por eso es que dije, voy a preferir continuar con continuidad en vez de solo seguir revisando y haciendo ejercicios de límites. Bueno, para este apunte decidí, igual que la vez anterior, escribir bueno, un apunte, ¿cierto? Para que ustedes lo puedan tener. No es nada que ya no tengan probablemente en su cuaderno, pero si no lo tienen, pues lo pueden descargar y guardarlo ahí. Eh, bueno, lo primero que vamos a ver son las propiedades de las funciones continuas, que probablemente ya las vieron, así que vamos a pasar rapidito por acá, pero haciendo un par de salvedades que pueden llegar a ser importantes. Lo primero es que para decir que una función es continua, ¿ya? Hay que hacer dos paréntesis grandes. Lo primero, que lo voy a decir al tiro, que bueno que está la observación de aquí abajito, es que uno habla de una función continua en un punto, ¿ya? Y o habla de continuidad en un punto. Sin embargo, cuando uno habla de una función continua, eh, a- aquí por ejemplo está mal lo que yo escribí. Aquí debería decir, se dice continua en A. Aquí deberías decir bueno, en este punto de acá, digamos que este punto de acá es A. En A, ¿ya? Sí cumple las siguientes características que están acá, ¿ok? Ahí tener un poco de cuidado con eso porque la continuidad es punto por punto. Vamos a decir que una función es continua cuando cumple las condiciones de continuidad en todos los puntos de su dominio. ¿Ya? Ahí vamos a decir que la función es continua. Eso quiere decir que, por ejemplo, esta función de acá, que es la 1 sobre x, cuando la veíamos en cálculo 1, nos la graficaban así, ¿cierto? Y nos preguntaban, ¿la función es continua en su dominio? Sí, la función sí es continua en su dominio, porque el único punto donde hay problemas es en el punto 0, pero el punto 0 no pertenece a su dominio. Por lo tanto, en todos los otros puntos la función es continua, es decir, la función es continua en su dominio. ¿Ya? Tener en cuenta eso de ahí. Se va a entender un poco mejor ahora. Bueno, para que una función sea continua tiene que cumplir tres condiciones. Primero, como les digo, tiene que ser continua en un punto. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es que este punto tiene que pertenecer a su dominio. ¿Ya? No tiene sentido, insisto, que nos pregunten cosas como la función 1 sobre x ¿es continua en el 0? Lo voy a abrir así, ¿es continua en 0? La respuesta inmediatamente es que no, porque 0 no está definido en su dominio. ¿Ya? Eso de andar calculando límites por la izquierda y límites por la derecha, bla, 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 no hay por qué hacerlo. Porque la función no es continua en el 0, entonces no tenemos la necesidad de hacerlo. ¿Ok? Esa siempre fue una pregunta trampa, donde la respuesta más rápida era responder diciendo, no, no es continua porque el punto no está en el dominio, no se aplica continuidad en puntos fuera del dominio de una función.
La siguiente cuestión es que cuando nos acercamos a ese punto, ya eso es lo que significa el límite, hay que entenderlo así, intuitivamente. Cuando nos acercamos a ese punto, el límite de esa función tiene que existir, ¿ya? No solamente tiene que estar definido, sino que el límite tiene que existir. Y encima, que es la condición 3, es que el límite tiene que ser igual a la función evaluada en ese punto. Ya, esas son las tres condiciones. La 1 y la 2 están súper relacionadas. La 1 habla, o sea, perdón, la 2 y la 3. La 2 habla de la existencia del límite, el límite tiene que existir, y la 3 habla de que el límite tiene que ser igual a la función evaluada en el punto. ¿Dudas hasta acá? Espero, sinceramente esperaría que no, porque la idea es como aclarar un... Pero si hay dudas, por supuesto, pregúntenme. Voy a esperar un poquitito. Voy a beber de mi café. Yo por lo menos no tengo dudas, profe. Ok, muchas gracias. Voy a continuar, insisto, si cualquiera tiene alguna duda, no duden en preguntar. Bueno, ahora, estas proposiciones tienen que ver con el álgebra de funciones continuas, ¿ya? Y resultados bien interesantes. La primera proposición es la de la suma y la resta. La suma o resta, ¿cierto?, de funciones continuas en un punto sigue siendo continuo en un punto. Si ambas funciones son continuas en todo su dominio y está todo como bien definido, como que comparten dominio, entonces la suma y la resta de ambas funciones sigue siendo continua en su respectivo dominio, ¿ya? Pero aquí la estamos viendo por un punto. Esto hay que masificarlo al dominio completo si es que eh, el dominio completo es compartido, si F tiene el mismo dominio de G, ¿ya? Lo mismo con el producto, lo mismo con la división, siempre que la función de abajo no se haga cero en en el numerador, perdón, en el denominador, ¿ya? Y además, estas otras dos condiciones de acá que dice que la composición de funciones continuas, o sea, f de g, ¿cierto? Esto es así, de g de x, si ambas son continuas, entonces el resultado es continuo. Ya, composición de funciones continuas, esto se refiere a esto de acá, ya, f de g de x. Si ambos son continuos, el resultado es continuo. Y además, tener en cuenta que todo polinomio es continuo en su dominio. Los polinomios son estos típicos x elevado a 3 más x elevado al cuadrado más 2x más 4, por ejemplo. Ese es un polinomio, los que van siendo elevados al cuadrado. Esto de aquí, que es un polinomio en dos variables, por ejemplo, y elevado al cuadrado x más, más y más x más 1, por ejemplo, esto también es una función polinómica, es una función polinómica en dos variables, es de grado 3, ¿ya? Porque este grado de aquí es 1 y este grado de aquí es 2, y los grados de las x con las y se suman y en total me da grado 3. ¿Ya? Esa función que también es polinómica, también es continua en todo su dominio. ¿Ok? Y por lo general, el dominio de las funciones polinómicas, más precisamente el dominio de, claro, sí, sí, el dominio de todas las funciones polinómicas suele ser todos los reales. Ya muy rara vez una función polinómica podría llegar a tener una indeterminación. Así ahora mismo no se me ocurre ningún problema. Siempre todo su dominio debiese ser ningún problema a todos los reales. Las funciones polinómicas son bastante útiles y valiosas en la matemática. Bueno, continúo. Bueno, y además de esto, vamos a señalar el teorema de Weierstrass, que no sé si lo vieron en clases, quizás no con el nombre, pero eh, es un resultado rápido, ¿ya? Y al menos útil. Y lo vamos a enunciar, no lo vamos a demostrar, y vamos a ver un ejemplo de cuándo lo podemos ocupar. Hasta aquí, antes de pasar al teorema de Weierstrass. ¿Hay alguna duda? No sé si estoy diciendo Weierstrass bien, ¿ya? No revisé cómo se pronunciaba. Perdónenme si lo estoy pronunciando mal.
También los leo al chat si quieren escribir algo. Ya, por ahora voy a avanzar. Cualquier cosa me interrumpen. Bueno, el teorema de Weierstrass dice que si f es una función continua en un intervalo, ojo, que aquí dice cerrado y acotado. ¿Qué significa cerrado? Cerrado lo vimos hace 2 ayudantías, si mal no estoy. Lo vimos en la primera ayudantía. Significa básicamente que básicamente significa que el intervalo o el conjunto considera la frontera. Por ejemplo, el intervalo 1,2, si yo lo cierro así, si yo considero la frontera, es un cerrado. ¿Ya? Y acotado significa que tiene una cota superior o una cota inferior, en el caso de un intervalo de R2. ¿Ya? Por ejemplo, este tiene una cota inferior, sí, claro que la tiene, 1. Y tiene una cota superior, claro que la tiene, 2. Entonces este es un cerrado y acotado. ¿Ya? Aquí dice, sea una función continua en un intervalo cerrado y acotado, entonces esta alcanza sus valores máximos y mínimos en el intervalo. Eso es lo que nos dice el teorema. ¿Ya? Básicamente la idea es la siguiente. Yo tengo aquí una función que no sé cómo se va a comportar. Así se va a comportar la función. ¿Ya? Y si yo me coloco de aquí, de A hasta B, y los considero, entonces el teorema me dice que en este espacio yo voy a tener un máximo y un mínimo. Y al menos en este dibujito, ¿cierto? Sin pérdida de generalidad, los tengo. El máximo lo alcanzaría como por acá, ¿cierto? Que sería en este punto C. Aquí alcanzaría el máximo y el mínimo lo alcanzaría como por acá, que lo alcanzaría en este puntito D. ¿Ya? Y siempre va a ser así. Siempre que se cumplan estas tres condiciones. Una función continua, un intervalo cerrado y un intervalo acotado. La definición de continua es importante, porque quiere decir que la función está definida en cada punto de ese intervalo. Eso es importante. ¿Ya? Porque para que una función sea continua en un intervalo, quiere decir que tiene que estar definida en cada punto del intervalo. ¿Ya? Y eso es por la condición 1 de continuidad. ¿Alguna duda hasta ahí? Aparte de la continuidad, prohíbe que la función de saltos como que prohíbe que la función vaya haciendo algo como esto así, vaya por aquí y después por aquí como que se teletransporte la función y continúe por acá. Gracias a la condición de continuidad, eso no ocurre dentro de una función continua, en un intervalo. Ya, si yo aplicara aquí este intervalo cerrado A, B, no podría aplicar el teorema de Weierstrass, porque la función es discontinua en este punto en específico, digamos C. ¿Ya? Y C está en el intervalo A, B. Entonces no es aplicarle el teorema de Weierstrass y no podríamos ocuparlo para determinar el máximo, o sea, no se ocupa, lo voy a decir al tiro. El teorema de Weierstrass no se ocupa para determinar máximos y mínimos, ¿ya? El teorema no te dice cómo encontrarlos, te dice que van a existir, te asegura la existencia. Eso es lo que hace el teorema de Weierstrass. Es de esos típicos teoremas que uno dice que son teoremas de existencia, te dicen que están, ya que en matemáticas, especialmente la parte más teórica, son sumamente importantes y útiles porque así aseguramos que algo existe. Y los matemáticos somos medios complicados con esas cosas porque nos gusta tener certeza de que algo existe. Puede parecer mucho que algo exista, pero si no tenemos la certeza suficiente, entonces no, no saltamos. Bueno, y aquí un ejemplo de cómo ocupar el teorema o cuándo ocupar el teorema de Weierstrass. El ejemplo dice determinar si existen máximos y mínimos para la función f de x y f de x igual a seno de x más y en este intervalo, en este dominio. ¿Ya? Que al tiro lo vamos a explicar. Ojo que me pide determinar si existen. Esto es lo que me está pidiendo la función. No me está pidiendo cuáles, ya lo vamos a resolver igual, pero no me está pidiendo cuáles. Me dice saber si existen o no, máximo y mínimo. Entonces, como el problema me pregunta, ¿existen? Yo voy a ver si esta función cumple, y la función y el intervalo cumplen las condiciones para aplicar el teorema de Weierstrass, y si las cumplen, entonces voy a asegurar su existencia.
sin nada más que un plumazo de una idea. Bueno, primero que todo vamos a analizar el intervalo. ¿Ya? Después analizamos la función si es continua o no. Le adelanto que claramente es continua porque es una función seno. Las funciones seno son continuas. Todas las trigonométricas, de hecho, son continuas. Bueno, como íbamos diciendo, este intervalo está escrito de forma fea aquí, pero no es nada más que un rectángulo. ¿Ya? Esto me dice que voy a dibujar un plano XY. Esto me dice, la primera condición de acá, me dice, esto era R2. Error aquí. Perdón por eso era R2. Esto me dice que X, ¿ok? Está entre el 0 y 2pi. Por lo tanto, yo me voy a colocar aquí entre 0, que este es el punto 0, y digamos que aquí está el punto 2pi. ¿Ya? Solamente son válidos los X que están en este lugar. ¿Ya? Puede ser un X que está acá, un X que está acá, un X que está acá con una coordenada Y superior a 0, y aquí. Pero solamente son válidos los X que se encuentran en esta franja. ¿Ok? Por aquí, en esta franja. Así, aquí nomás son válidos los X. Y los Y's son solo válidos entre el 0, o sea, también entre este punto, pero ahora es este punto orientando nuestra visión hacia este lado, y el 2pi, o sea, este punto digamos que acá, 2pi, orientando nuestra visión para acá. Entonces formamos esto. Qué feo está aquí. Formamos esto que es un rectángulo. A priori es un cuadrado, pero los cuadrados son rectángulos. ¿Ya? Así que, por ejemplo, este punto de aquí que pusimos delante no es válido porque está bajo el 0. Solamente son válidos los puntos que están aquí, acá dentro de este cuadrado, de esta zona. Que la voy a dibujar con otro color para que quede más claro. Son solamente válidos los puntos que están dentro de esta zona. Pero ojo, cuidado, porque no solamente son válidos los puntos que están en esta zona, porque aquí me considera las fronteras, ¿ya? Y no sé si se recuerdan, si es que estuvieron en la clase, en la primera clase cuando hablábamos de cerrados, que cuando me consideran las fronteras, entonces eso quiere decir que yo puedo tomar puntos acá, ¿ya? Entonces este rectángulo es un cerrado, ¿ok? Y es acotado, claramente es acotado, porque lo tengo acotado por acá arriba, ¿ya? Por i igual a pi medio, o sea, a 2pi. Es acotado por acá, ¿ya? Es acotado por debajo. Es acotado por acá. Es acotado por acá también. Es acotado por x igual a 2pi. Y es acotado por acá por x igual a 0. Ya por acá arriba es acotado por i igual a 2pi. Y por acá es acotado por i igual a 0. Es acotado por todos lados. Perfecto, entonces tenemos un intervalo. Ya en este caso más que un intervalo, es un conjunto, ¿cierto? Pero este teorema también se aplica a conjuntos. Aquí dice, no tiene que decir necesariamente intervalo, pero yo lo redacté así. Es cerrado y es acotado. Entonces, al menos tenemos esta primera parte. Esta primera condición, en rojo, ¿cierto? La tenemos. Ya le voy a crear un ticket. Entonces, el dominio me sirve para aplicar el teorema de Weierstrass. Ahora vamos a ver si la función, ¿cierto? Es continua. ¿Ya? Aquí hay toda una explicación que es justamente lo que le estoy diciendo. ¿Ya? Aquí en esta explicación dice que podemos asegurar que tiene un máximo y un mínimo. Ciertamente aún solamente con la información del intervalo no lo podemos asegurar, pero aquí yo estoy asumiendo que sabemos lo que dijimos en delante, que como esta es una función seno y esto es un polinomio, esta es una función continua, esta es continua, esta de aquí también es continua, y por el resultado de más arribita, por este resultado de acá, la composición de funciones continuas es continua. Entonces, todo esto, f es continua, porque es una compuesta de funciones continuas. ¿Ok? Entonces tenemos todo lo que necesitamos. Aparte que estas continúan todos los reales. Tanto el seno como el x más y son continuos en todos los reales. Particularmente van a ser continuos en este rectángulo que está acá. Así que, vamos
Ya con esto ya tenemos el ejercicio resuelto hasta acá. Listo, ya determinamos su existencia. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar cuáles son esos máximos y mínimos. Le adelanto que esos máximos y mínimos son conjuntos. Específicamente se encuentran en dos rectas, ¿ya? Y lo que vamos a hacer para determinarlo es recordar que el seno de un ángulo va a estar acotado entre -1 y 1. O sea, sus mínimos se van a encontrar en -1 y sus máximos en 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los mínimos de f? Los mínimos de f, ¿cierto? Que bueno, que son esos valores, ¿cierto? Se van a alcanzar en los x, y tal que sumados me den arco seno de -1. ¿Qué es lo que se hace aquí? Lo que se hace es que se toma esta desigualdad de acá y se le aplica a todo esto arco seno. Arc sin, ¿ya? O seno a la -1. Se le aplica todo esto que está acá, esta función de acá adentro. Entonces, se lo aplico de este lado de acá, a la izquierda, a su mínimo, y me va a dar esto de acá. Que si mal no estoy, son pi medios más 2pi. ¿Ok? Arco seno de -1 más 2kpi. No, de hecho es pi medios, porque esta función está... Oh, rayos. Ahí sí. No es pi medios nomás, es pi medios. Ignoren eso que dije. Ya, específicamente en radianes es pi medios, ¿ya? Pero yo lo dejé expresado aquí como arco seno de -1 nomás. De este lado de acá, al quedarme arco seno de teta, me va a quedar simplemente teta. Pero como escribí acá, que no se los dije, pero ahora se los digo, teta es igual a x más y, entonces de ahí sale ese x más y. ¿Ya? Y de este otro lado, lo mismo. X más y igual a arco seno de 1, porque este otro lado también se aplica arco seno de 1. ¿Ok? Y de esa manera determinamos los máximos y los mínimos de esta función. ¿Alguna duda con eso? Antes de borrar todo, era un ejemplo nomás. Yo no. Perfecto, muchas gracias. Tener en cuenta de que el teorema de Weierstrass lo ocupamos aquí, en esta parte. Aquí ocupamos el teorema de Weierstrass para poder asegurar que la función tiene al menos un máximo y un mínimo en el intervalo. Bueno, de hecho tiene infinito en el intervalo, pero eso no nos convoca ahora, no nos compete. Vamos a continuar bajando. Ya, aquí vamos a comenzar con los ejercicios. Y estos ejercicios son unos bastante típicos. Digo típicos porque uno podría buscar en internet ejercicios de funciones continuas y o serían estos mismos o serían cosas muy, muy similares. ¿Ya? Así que no sé si les parece que los haga yo o si les gustaría intentar hacer alguno y luego preguntarme cómo les fue con el ejercicio. ¿Qué es lo que les pide el ejercicio? Mientras que piensan qué hacer y me escriben por el chat. El ejercicio les pide determinar si las funciones son continuas en su dominio. Y si es posible, reparar su discontinuidad, ¿ya? Porque algunas funciones de aquí van a ser continuas, otras quizás no, y algunas se van a poder reparar su discontinuidad, o sea, hacerlas continuas, definirlas donde no son continuas, y otras simplemente va a ser imposible, ¿ya? ¿Cuándo una función es posible de reparar su discontinuidad? Cuando es discontinua en un punto, o sea, cuando un punto no está definido en su dominio, pero tiene límite en ese punto. Ya lo vamos a ver. Mientras que una función es imposible de reparar cuando una función diverge en un punto o simplemente no tiene límite en ese punto. Si no tiene límite en ese punto, entonces la función es imposible de reparar en ese punto. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos de ambos casos a medida que vayamos haciendo los ejercicios o si ustedes hacen los ejercicios. Así que ahora, vuelvo a preguntar, ¿quieren que los haga yo o prefieren hacerlo ustedes? Y luego vamos revisando.
Recordarles que la guía está en Sí, el aula. podría hacer uno tú y... Ya, voy a hacer el primero. Y bueno, ahí me dicen si quieren que siga haciendo los demás, pues. Podrían hacerlo conmigo si quieren. Digo, tratar de ver qué resultado obtienen y luego compararlo con lo que vamos obteniendo. Ya, lo primero que hay que hacer para ver si una función es continua en su dominio es ver cuál sería el dominio de esa función. ¿Ya? Fijémonos bien. Esta es la primera función. Vamos a tratar de determinar su dominio. La primera función es cuando x, y es distinto al punto 0,0, ya, es decir, en todo r cruz r menos el 0,0, ya eso es otra forma de decirlo, está definida esta función, esto que está acá. ¿Ya? Así que vamos a ver si hay algún problema aparte del punto 0,0. O sea, si hay otro problema. Porque, por ejemplo, podría ser de que simplemente nos estén diciendo que esto no toma este valor ahí, pero igual podrían haber otros problemas. ¿Qué sabe uno? Sin embargo, en este caso la función está bien definida. ¿Ya? Porque el único punto donde esta función podría llegar a tener problemas sería cuando esto se hace cero. Cuando el denominador se hace cero. Y el único punto donde el denominador se puede hacer cero es en el 0,0. ¿Ya? Porque como ambos valores, tanto x como y, son positivos, no hay forma en la que uno anule al otro. No se pueden anular entre ellos. ¿Ya? Entonces el único punto donde esta función tiene problemas es en el 0,0. Así que, per se, el dominio de esta función, a priori, serían todos los reales menos el 0,0. Sin embargo, aquí esta función trata de reparar el punto 0,0. Me dice, ya, perfecto, la expresión de arriba no está definida en 0,0. Sin embargo, le vamos a dar una definición cuando vaya a 0,0, que va a ser 0. Vamos a ver si efectivamente este 0 repara la función o no. ¿Ya? Así que vamos a proceder a resolver. Voy a limpiar la pizarra para que me sea un poco más cómodo. Y vamos a calcular el límite de esta función cuando va a 0,0. Si coincide con este 0 de acá, ese límite, entonces perfecto, esta función está reparada. ¿Ya? Si no coincide, pero me da otro límite, simplemente cambiamos el 0 por lo que me dé. Y si diverge o no me da límite, me da que el límite no existe, entonces no hay nada que hacer, no hay forma de reparar la función. Vamos con ello. Para hacer esto, vamos a tomar la recta o la familia de rectas y igual a x m, ¿ya? Esta es una familia de rectas con diferentes pendientes. ¿Sí? Básicamente sería esto. Si yo tengo el plano aquí, yo tengo esta recta que pasa por el origen, esta recta que pasa por el origen, y esta recta que pasa por el origen, y infinitas rectas con distintas pendientes. ¿Ya? Vamos a tomar esta familia de rectas y por ahí nos vamos a acercar. ¿Ok? Borré todo, pero lo voy a colocar acá arriba de nuevo. Y igual a mx. Ya. Y vamos a empezar a acercarnos. Esperemos un poquito. Me sale una notificación de escritorio que me molesta. Espero que no la vean. Bueno, tenemos que calcular el límite de x, y cuando tiende a 0,0 de esta expresión que está acá. X y sobre x cuadrado más y cuadrado. Y como les dije, vamos a hacer este acercamiento por acá, por esta familia de rectas. Por lo tanto, nos va a quedar como el límite. Si lo que vamos a reemplazar son las i's, ya, vamos a cambiar las i's por esta expresión, solamente vamos a calcular el límite de x cuando tiende a 0. De x por, revisemos esta familia de rectas que está acá, ¿cierto? O sea, vamos a reemplazar y por esto, me va a quedar mx sobre, esto se está multiplicando por si acaso, x al cuadrado, aquí a la x no se le hace nada, más mx
x al cuadrado. ¿Ya? Y vamos a empezar a hacer un poquito de álgebra. Perdónenme, no voy a escribir el límite porque me da lata, pero recuerden que el límite siempre va, ¿ya? Formalmente uno tiene que escribir el límite en cada paso que uno avanza, ¿ya? Porque no estamos calculando solamente lo que está dentro de la función, estamos calculando el límite de la función, ¿ya? Pero denme la, denme la opción de no escribir el límite, pero recordemos que el límite va. ¿Saben qué? Lo voy a hacer igual, pero no importa. Límite de x cuando tiende a 0, de x al cuadrado m sobre, aquí voy a hacer factor común, x al cuadrado 1 más m al cuadrado. ¿Ok? Vamos a simplificar los x cuadrados y esto me va a dar el límite de x cuando tiende a 0 de m sobre 1 más m cuadrado. Y bueno, este límite cuando hago x tender a 0, como x no está, no aparece en ningún lado la expresión, esto per se se considera una constante, para el límite nos va a dar m sobre 1 más m cuadrado. Y notemos lo siguiente, estas m estaban, bueno, no lo coloqué acá, pero estas m estaban en un intervalo de, bueno, todos los reales, ya, de todos los reales, ¿ok? Es decir, que yo puedo tomar distintos valores de m. Particularmente, fíjense que si m es igual a 0, ¿ok? Si m es igual a 0, esto de aquí me va a dar 0. ¿Ya? Lo voy a escribir acá. Si m es igual a 0, esto es igual a 0. Si m, la m no tiene tantas colitas. Si m es igual a 1, esto de aquí me va a dar 1 partido por 1 más 1 al cuadrado y eso es un medio. ¿Ya? Si m es igual a 1, esto me da un medio. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que por dos trayectorias distintas, o sea, con dos pendientes distintas, obtenemos distintos valores de límite. Eso significa que esta función de acá no tiene límite en el punto 0,0, ¿ya? Es irreparable su discontinuidad. Por lo tanto, esto que está acá no repara su discontinuidad, ¿ya? Esta función es sí o sí discontinua en el punto 0,0. Y no hay forma, esta función de acá, sí o sí es discontinua en el punto 0,0. Y no hay forma de reparar su discontinuidad, ¿ya? Ojo, cuidado, que no quiere decir que este punto 0, que este valor de acá esté mal, ¿ya? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que esta función, no, perdón. Lo que estoy diciendo es que esa función es discontinua en el 0,0. Eso es lo que estoy diciendo. Porque ¿está definida en el 0,0? Sí, sí lo está. ¿Y su límite en el punto 0,0 existe? No. Pero yo puedo evaluar el 0,0 en la función. Eso sí puedo hacerlo. ¿Ya? Porque cuando yo tomo el punto 0,0 en la función, no lo evalúo acá arribita, lo evalúo aquí abajito. ¿Ya? Porque la función me dice que si tú quieres tomar el 0,0, ese valor te va a dar 0. ¿Ya? Cuando x, y es igual a 0,0, o sea, cuando yo meto 0,0 en la función, me da 0. ¿Ya? La función sí está definida en el 0,0. ¿Ok? El 0,0 pertenece a su dominio. ¿Ya? Cumple la primera condición. Pero la segunda condición no la cumple, porque su límite no existe. Por lo tanto, la función es discontinua. Y es imposible de reparar. Esta función de acá es discontinua, f. ¿Alguna duda? ¿Hubieran sabido hacerlo? Había más de una forma de hacer este ejercicio, ¿ah? Otra forma de hacerlo era, en vez de acercarnos por trayectoria, acercarnos por coordenadas, ¿cómo se llama esto? Polares. ¿Ya? Al acercarnos por coordenadas polares hubiésemos llegado a la misma conclusión, de que existían infinitos valores para el límite, que no me daba uno en particular.
Bueno, voy a borrar. Borro. Ok, me quedan 3 minutos. Creo que es suficiente para... De hecho, si se fijan, esta función de acá abajito es prácticamente igual a la de acá arriba. ¿Ya? Así que, primero lo... No, no me da el tiempo para hacerlo. Pero sí lo voy a empezar. Lo primero que les quiero pedir es que por favor cuando se acabe la sesión en 2 minutos y medio más, se vuelvan a meter al link de la sesión para que podamos continuar. Habiendo dicho esto, voy a continuar con el ejercicio 2. ¿Ya? Fíjense que el ejercicio 2 es sumamente similar al ejercicio 1, pero aquí y está al cuadrado. ¿Ya? Entonces, como les dije, y como les adelanté delante, lo que vamos a hacer ahora es ocupar coordenadas polares. ¿Ya? ¿Se podía hacer el anterior con coordenadas polares? Sí, sí se podía. Este también lo vamos a hacer con coordenadas polares. Vamos a tomar X y lo vamos a hacer R coseno de teta, porque así es como se hacen las transformaciones polares, e Y R seno de teta. Eso es teta. ¿Ya? Y vamos a empezar a calcular el límite. Nos va a quedar el límite cuando R tiende a 0. Ya aquí se calcula el límite solo de R tendiendo a 0. ¿Por qué solo de R tendiendo a 0? Porque para que el punto se haga 0,0, R tiene que ser 0. Y esto es el límite de R tendiendo a 0 de R cubo. Al tiro voy a... No, no lo voy a hacer al tiro. De R coseno de teta por R cuadrado seno cuadrado de teta partido todo esto por R cuadrado coseno cuadrado de teta más R cuadrado seno cuadrado de teta. Está por cerrar la sesión. Ya, quedémonos con esto en mente. ¿Ok? R coseno de teta por R cuadrado seno de teta. Y aquí R cuadrado coseno cuadrado de teta más R cuadrado seno cuadrado de teta. Aquí lo único que hice fue cambiar X por esta expresión de acá y por esta expresión de acá. Ya, pero no en esta función, perdón, en esta. En esta función lo cambié. Ignoremos eso de ahí. Ya, lo único que hice fue hacer ese cambio de variable. ¿Ok? Esperemos a que se cierre la sesión. Y esperemos que vuelvan a entrar. ¿Cuántos somos? Somos 5. Estoy escribiendo lo que se había borrado, porque como estoy escribiendo en Zoom, se borran las cosas cuando se cierra la sesión. A ver, creo que faltan 2 alumnos, si mal no estoy. Hola a todos los que van entrando, por cierto. Bueno, voy a reescribir lo que nos faltaba y imagino que se irán conectando. Y si no, pues bueno, están en todo su derecho de no conectarse, sinceramente. Ya, ok. Y vamos hasta acá. Parece que ahí estamos todos. Sí, creo que ahí estamos todos. Bueno, y si no se irán conectando, yo estaré atento. Ya, ahí vamos hasta acá. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es un poquito de álgebra. Aquí ahora sí me voy a permitir no escribir el límite, lo voy a bajar así con unas 2 rayitas, de una forma muy patuda, y fíjense que nos va a quedar R cubo de coseno de teta, seno cuadrado de teta. Voy a pedir perdón por lo horrible de mi caligrafía y al mismo tiempo voy a pedir comprensión. Estoy escribiendo en una tableta
y escribir coseno o seno realmente es un poco complicado. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para mejorar mi caligrafía, pero cuesta bastante. Pide comprensión. Bueno, aquí factor común r cuadrado, factor común de coseno cuadrado de teta, más seno cuadrado de teta. ¿Ok? Y bueno, nosotros sabemos que esto de acá dentro por identidad trigonométrica, sabemos que esto de acá es 1. ¿Ya? Y además, vamos a hacer una simplificación. Esto de acá se nos va a ir a 1 y esto de aquí se nos va a ir a 2. Ojo que todo eso se nos va a 1. El r cuadrado se nos va a 1. ¿Ya? Y aquí solamente, no, eso se nos va a 1 también. Y aquí hacemos una simplificación de toda la vida. Con lo cual nos va a quedar el límite cuando r tiende a 0 de r coseno de teta seno cuadrado de teta. Seno cuadrado de teta. ¿Ya? Y fijémonos que si yo calculo el límite acá, esto acá me va a quedar 0 por algo, 0 por una cosa. Por lo tanto, finalmente el resultado de esto va a ser 0. ¿Ya? El límite de esta ecuación, cuando tiende a 0,0, es 0. ¿Ya? Esta ecuación, esta función de acá, esta de acá, la que tengo marcada con azul, no está definida en 0,0. Sin embargo, su límite al acercarse al 0,0 es el punto 0. ¿Ya? ¿Y qué nos está diciendo la función acá? Que en el punto 0,0 la define en 0. Por lo tanto, esta función es continua. ¿Ok? Esta de aquí no era continua y encima no era reparable. Esta función de aquí es continua y está... Y si no hubiese estado reparada, lo hubiésemos tenido que reparar y cambiar este valor a 0. Por ejemplo, aquí este valor es 1. Si hubiese habido un 1 aquí en vez de un 0, hubiésemos tenido que cambiar ese 1 por un 0. Pero aquí ya estaba el 0. Entonces esta función de acá, 2, sí era continua. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? Antes de borrar. En el caso de que si lo hubiera hecho con trayectoria y hubieran dado esta distinta y no existía límite y está, ¿cierto? Exactamente. Pero si lo hubiésemos hecho con trayectoria, no hubiese dado 0 igual. ¿Ya? Ya está. Gracias. Bueno, voy a borrar. La cosa es que en este ejercicio particular, como digo, si lo hubiese hecho con trayectoria, no hubiese dado 0 igual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este ejercicio, esta función, esta de acá, ¿cierto? De este lado de acá arribita, sí tiene límite cuando tiende a 0,0. ¿Ya? Que como pudimos ver es 0. Vamos a ver esta de acá. ¿Ya? De adelanto el dominio está bien definido. ¿Ok? Lo pueden revisar ustedes. El único problema vuelve a estar aquí cuando estos dos valores son iguales. O sea, cuando el denominador se hace 0 y el denominador se hace 0 cuando el valor absoluto de x es igual al valor absoluto de y. ¿Ya? O sea, en este lugar de acá. ¿Ok? Pero esta función no está definida. ¿Cuándo ocurre eso de ahí? En el resto de los valores reales, la función está bien definida. Esta cuestión de acá, esta indefinición nos quiere decir que en el plano de XY, por cierto, en esta recta de acá y en esta recta de acá, en estas dos rectas, la función no está definida. Para estos valores que están entre estas dos rectas. En el resto de valores la función sí está definida. ¿Ya? Bueno, voy a
Vamos a ocupar trayectorias, ¿ya? Vamos a ocupar acercarnos por la recta y igual a mx. ¿Ok? Si nos acercamos por la recta y igual a mx, ¿y a dónde nos estamos acercando, por cierto? Eso también es importante. ¿A dónde nos estamos acercando? Nos estamos acercando al límite de x, y cuando esto va a un valor a, a. O bien, tendríamos que calcular dos límites. El límite de x, y cuando esto va a un valor a, menos a. ¿Ya? De hecho son 4, ¿ok? Tendría que ser después, se me olvidó la flechita, después tendríamos que calcular el límite de x, y cuando esto va a menos a, y finalmente el límite de x, y cuando esto va a un valor de menos a, menos a. ¿Ya? Pero este de acá, que digamos es el 4, es equivalente con 1, ¿ya? ¿Por qué es equivalente? Porque si A es un número negativo, aquí me va a quedar A y A, que va a ser lo mismo que calcular para acá. Y lo mismo aquí en este lado, si A es un número negativo, este valor va a quedar como A positivo, ¿cierto? Este va a quedar como menos A, es lo mismo que está acá arriba, ¿ya? Entonces por eso solamente vamos a ver este caso y este caso. Estos dos casos de acá es una equivalencia para ver, bueno, primero, este caso acá equivale a ver este caso acá y este caso acá equivale a ver este caso acá, ¿ya? Así que tendríamos que ver esos dos casos, pero de hecho solamente vamos a ver este. ¿Por qué solamente vamos a ver este? Porque luego intuitivamente vamos a cachar al tiro con el resultado que nos dé acá, que el resultado de acá no es diferente, ¿ya? Pero si quieren después podemos hacer ambos casos. Pero eso por ahora. Ya nos tenemos que acercar al punto A, A, ¿ya? Donde A es un número real. Entonces vamos a calcular el límite de x, y cuando este tiende a a, de la expresión x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado menos y cuadrado. Y vamos a hacer un acercamiento por trayectoria. Vamos a acercarnos, como ya le adelanté, por la trayectoria y igual a mx. Esa familia de rectas que pasan por el origen. ¿Ok? Entonces, esto me va a quedar como, me falta colocar el límite de x, porque estamos reemplazando la y, cuando este tiende a a, de x cuadrado más mx cuadrado, factor de x cuadrado menos y, no, porque no, estamos reemplazando la y, menos mx cuadrado. ¿Ya? No. Ahí sí, ahí va al cuadrado. Déjeme revisar si está todo bien. Sí. Voy a bajar el límite así muy patuamente. Voy a sacar factor común x cuadrado. Y me va a quedar x cuadrado factor de 1 más m al cuadrado. Y aquí por debajo me va a quedar x cuadrado factor de 1 menos m cuadrado. Estos valores salen y finalmente me queda calcular el límite de x cuando tiende a de, no necesito el paréntesis, 1 más m cuadrado sobre 1 menos m cuadrado. ¿Y qué es lo que notamos aquí? Inmediatamente notamos que para distintos valores de m, bueno, tenemos que resolverlo. Bueno, esto nos va a dar 1 más m cuadrado. Ay, me quedó horrible. Claro que me quedó horrible si estoy dibujando fuera de la tableta.
Y aquí me queda 1 menos m cuadrado. Ahora sí. Bueno, ¿qué es lo que notamos aquí inmediatamente? Que para distintos valores de m, o sea, acercándonos por diferentes trayectorias, vamos a tener distintos resultados. ¿Ya? Es cuestión de probar, por ejemplo, ¿con qué valores podemos probar? Podemos probar con 0 y podemos probar con 1 no, porque se nos va a indeterminar, nos va a quedar fea la cosa. Bueno, de hecho sí, podemos probar con 1. Si probamos con 0, ya con m igual 0, esto fíjense que nos va a dar 1. Y si probamos con m igual 1, esto nos va a dar una indeterminación, infinito de hecho. Nos va a dar una indeterminación bastante fea. Nos va a dar que no está definido, ¿ya? Porque si nos acercamos a la derecha por el 1, nos va a dar infinito positivo, y si nos acercamos por la izquierda por el 1, nos va a dar infinito negativo. O al revés, creo que era. Sí, al revés. Bueno, no importa, pero no se nos indetermina, ya que esto es lo importante. Ya, entonces, por distintas trayectorias tenemos distintos valores de límite, y por lo tanto, el límite no existe. ¿Ya? Entonces, concluimos finalmente que este límite de acá no existe. ¿Ya? Como este límite no existe, esta función f es discontinua en todos estos puntos. En todos los puntos a, a y en los puntos a, menos a. ¿Ya? Al mismo tiempo que es discontinua en los puntos menos a, menos a, menos a, y en los puntos menos a, a. ¿Ok? Pero insisto, estos puntos son equivalentes. Esta función es discontinua en todos estos puntos, ¿ya? Por lo tanto, f es discontinua, sí, no es continua. Y además, no es reparable. ¿Ok? Así se concluye el ejercicio número 3. ¿Se entiende hasta ahí? A ver, el chat. Perfecto, muchas gracias, Verónica. No voy a suponer que todos los demás entendieron, pero voy a continuar. Si hay cualquier duda, lo invito a preguntarme. Voy a borrar. Voy a hacer un recuento. Esta de aquí no es continua y no es reparable. Esta de aquí es continua y no la necesitamos reparar. Y esta de aquí no es continua y no es reparable. ¿Ya? Continuamos con este ejercicio de acá. Aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos acercarnos por trayectorias o podemos ocupar coordenadas polares. Si este lo hicimos por trayectorias, este lo hicimos por polares, esto es una P de polar, no una R. Este lo hicimos por trayectorias, entonces este de aquí lo vamos a hacer por polares. ¿Ok? Para ir cambiando la técnica. Muy bien. Tenemos que, primero vamos a revisar el dominio. Fijémonos que nuevamente el problema solamente está en el denominador y el problema solamente está en el punto 0,0. ¿Ya? Pero este lado de acá no está definido en el punto 0,0, esta definición es correcta. Y para el punto 0,0 nos da un valor, 1. ¿Ya? Entonces, esta función nos dice que si fuese continua, entonces en el punto 0,0 tendría que valer 1. Vamos a ver si es cierto. ¿Ya? Primero vamos a ver si es continua y en segundo lugar vamos a ver qué ocurre en el... O sea, vamos a ver después si no es continua, si su discontinuidad es reparable o no lo es. Ya. Vamos a ocupar por coordenadas polares. X, vamos a hacer el cambio de variable, x igual a r coseno de teta. Y igual a r seno de teta. He visto que en algunas literaturas a r le ponen rho, que es como una p. ¿Ya? Pero yo le coloco r porque r representa un radio. Espero que no genere ningún problema. Es lo mismo, básicamente.
Entonces vamos a calcular el límite de R, casi le pongo ρ, cuando este tiende a 0, de la expresión de acá, vamos a cambiar sus variables. Me va a quedar, perdón, R coseno de teta al cubo más R seno de teta al cubo sobre R coseno de teta al cuadrado más R seno de teta al cuadrado. Ya, vamos a hacer un poquito de álgebra. Rápidamente voy a dejar el límite así y me va a quedar R cubo coseno cubo no cuadrado, cubo de teta. Me quedó todo esto feo, lo voy a arreglar. R cubo coseno cubo de teta, me da por colocarle cuadrado, más seno cubo coseno seno cubo de teta, perdónenme, y todo esto sobre R cuadrado coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Ya, perfecto, lo logré, superé esta cuestión que era complicada al parecer. Bueno, fijémonos que, y mi lápiz, ahí está. Fijémonos que por identidad trigonométrica todo esto de aquí vale 1 y esto lo simplificamos con esto de aquí y nos queda lo siguiente. Nos queda aquí, lo voy a escribir de este lado ya, lo voy a escribir acá, porque tengo más espacio acá. Nos va a quedar el límite de R cuando tiende a 0 de R coseno, R factor común, coseno cubo de teta más seno cubo de teta. Seno cubo de teta. ¿Ok? Y si yo calculo este límite, esto me va a dar 0. ¿Ya? Porque es el reemplazo de R por 0 y es 0 por lo de acá adentro, 0. ¿Ya? Con lo que concluimos que esta expresión de acá, su límite cuando tiende a 0, la expresión de esto es 0. ¿Ya? Su límite, bueno, cuando tiende a 0,0. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay que reparar esta, porque aquí dice que cuando voy al 0,0 voy al 1, ¿ya? Entonces, esta función per se es discontinua, ¿ok? ¿Por qué? Porque no estoy yendo al 0, como me dice aquí el cálculo que hicimos, estoy yendo al 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues reparar esta discontinuidad. Y esto lo vamos a quitar, ya no va a ser 1, sino que ahora va a ser 0. Por lo tanto, ahora esta función ya no es discontinua, es continua. Continua la voy a escribir así como con t. Y la reparamos. ¿Ya? Es continua y reparamos, bueno, era discontinua, pero reparamos su discontinuidad y al repararla la hicimos continua. ¿Ya? Y quedó bastante similar a esta de acá. ¿Alguna duda con lo que hicimos? ¿Dudas? A ver, vamos a ver. Perfecto, muy bien. Me alegra que vayan entendiendo. Voy a borrar. Por cierto, antes de hacer el último ejercicio, nos queda un poco de tiempo para que yo les converse de que la clase del día lunes la logré subir
creo que el mismo día lunes. Y si no, la subí el martes, pero ya se encuentra en el aula. Le coloqué música de fondo, porque tenía una pista en el computador y se la puse. No molesta, la verdad. Creo yo que no molesta. Bueno, son cosas que hago yo para entretenerme cuando estoy editando. Ah, ya, perfecto, ya la revisaron. Supongo que vieron que tenía una pista de fondo. Ah, ya, perfecto. Es bueno que le haya gustado. Tengo varias más pistas de fondo. Yo creo que las voy a ir colocando a una cantidad de decibeles bajita para que mi voz de fondo se escuche con más ritmo, qué sé yo. Bueno, veamos este último ejercicio para ir ya cerrando la sesión. Y después ahí edito y vuelvo a colocarle música de fondo a esto que estoy haciendo, que estamos haciendo. Ya. Lo mismo de siempre, vamos a analizar el dominio, ¿cierto? Aquí el único punto donde no está definido es en el 0,0, así que no me interesa analizar el 0,0 en esta función. Claramente en el 0,0 habría una indefinición, perdón por hablar tan rápido, pero el denominador no se indefine en ningún otro punto, porque ambos valores están al cuadrado y no hay forma de que estos se anulen. Me salió que mi conexión es inestable. ¿Se entendió lo que dije? Al principio cortó un poquito. Ya, O a sea, ver. Gracias por eso, lo voy a volver a decir. Vamos a analizar primero el dominio de la función. ¿Ya? La función está definida, el lado de acá arribita, lo que nos dice es que está definida en todos los reales menos el punto 0,0. ¿Ya? Entonces, fijémonos si es así, si no tenemos que colocar otra salvedad. No es el caso. ¿Por qué? Porque el único lugar donde esta función podría llegar a tener problemas es aquí en el denominador. ¿Ya? Cuando esto se haga 0. Pero la única posibilidad para que eso se haga 0, para que x cuadrado más y al cuadrado sea igual a 0, la única forma es que x sea igual a 0 e y sea igual a 0. Es la única forma. No hay otra forma de que esto sea igual a 0. ¿Ya? Entonces, como estamos quitando ese punto de aquí, esta función está bien definida en su dominio, esta parte de acá arribita. Y esta parte de acá abajo, bueno, en el punto 0,0 nos dice que toma el valor 1. Vamos a ver si es cierto que la función vale 1 en ese punto, o si la tenemos que reparar, o si es irreparable. Vamos a ver. Ya, aquí lo mejor, y vamos a romper un poquito el patrón que íbamos haciendo, es ocupar la regla o ir por coordenadas polares. ¿Ya? Así que, de nuevo, vamos a hacer x igual a r coseno de teta. No sé si les gusta que ocupe coordenadas polares, a mí me acomodan bastante, pero no son tan naturales. Entonces suele complicarle a los alumnos, pero supongo que mientras más veces ocupe coordenadas polares, más ustedes ven cómo se ocupa y más se van familiarizando. Porque lamentablemente en este curso después tenemos toda una sección de cambiar a distintos tipos de coordenadas polares. Vamos a ver también coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Así que tenemos que ir haciéndonos ya amigos de los distintos tipos de coordenadas, porque si no, esa parte del curso va a ser un infierno. Bueno, vamos a hacer este cambio de coordenadas polares simplemente por la forma que tiene el denominador, porque si yo hago un cambio de coordenadas polares, aquí esto me va a quedar mucho más cómodo, porque voy a poder aplicar la identidad trigonométrica que hemos estado aplicando todo el rato. Cambiemos, bueno, y tenemos que calcular, ¿cierto? Lo voy a calcular a este lado acá, para tener al tiro espacio. El límite de R cuando tiende a 0. ¿De qué cosa? Vamos a cambiar ahí I por R seno de teta. Y aquí vamos a escribir seno. Ah, por cierto, yo escribo sin, ¿ya? Y aquí sale sen. Yo creo que ustedes ya saben que sin y sen son lo mismo, solamente que sin es en inglés
¿ya? En la literatura escrita en inglés, al seno le ponen sin, ya se escribe con i, pero en la literatura en español se le pone sen, pero es lo mismo, ya ambos son senos. Y bueno, aquí me queda 1 sobre, voy a factorizar al tiro, porque ya sabemos cómo nos iba a quedar r cuadrado coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Me quedó horrible esa línea. ¿Cierto? Nos queda así. Bueno, esto se simplifica y se va a 1. Y nos va a quedar aquí el límite de r cuando tiende a 0 de r seno de teta sobre, o sea, por el seno de 1 sobre, como esto es 1, r cuadrado. ¿Ya? Y fíjense que este dato de acá no depende de r, ¿ya? Por lo tanto, para el límite se considera una constante. Y las constantes, por propiedades del límite, salen del límite. Entonces voy a trabajar este lado acá, y esto me va a quedar como seno de teta, lo voy a sacar del límite, multiplicado por el límite de r cuando tiende a 0 de r seno de 1 sobre r cuadrado. Y esto de aquí, mis estimados alumnos, da 0, ¿ya? Por el teorema del sándwich. No sé si ese es un teorema que probablemente, o teorema del acotamiento creo que también se llama. El teorema decía que si tenemos el límite de una expresión, en este caso r es esa expresión, ¿ya? Que va a 0, multiplicado por una expresión que está acotada, el seno de un ángulo, ¿cierto? Siempre está acotado entre... Ya, espérenme. Primero, esta expresión, cuando r tiende a 0, estaba a 0. Y el seno de esto de acá adentro, lo voy a escribir por acá, el seno de un ángulo está siempre acotado entre -1 y 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice el teorema del sándwich? El teorema del sándwich nos dice que cuando tenemos una expresión que va a 0 multiplicada por una función que está acotada entre dos valores, el resultado de ese límite es 0. ¿Ya? Entonces, por eso este límite rápidamente lo calculamos y nos da 0. ¿Ya? El límite. Y luego 0 por este seno de teta que está acá sigue siendo 0. El resultado final de este de acá, de este límite de acá, que es de donde empezamos, de hecho no. Empezamos de acá arribita. El resultado de acá arribita, esto es 0. ¿Ya? El resultado de todo es 0 finalmente. Por lo tanto, esta expresión en el punto 0,0, en realidad no en el punto 0,0, cuando tiende a 0,0 nos tiene que dar 0. ¿Ok? Pero aquí dice 1. Entonces, esta función de aquí es discontinua. Pero es discontinua reparable. Para repararla, tenemos que cambiar este 1 y hacerlo 0. Cuando cambiamos este 1 y lo hacemos 0, esta función pasa a ser continua. ¿Ok? Porque arreglamos su discontinuidad. ¿Se entiende hasta acá? Al final hice todos los ejercicios yo. Pero está bien. Así al menos tenía yo pensada la clase. Vuelvo a preguntar. ¿Se entendió hasta acá el ejercicio? El tema de este límite. Sí, creo. Creo. Eso no suena tan convincente. Si tiene duda, lo repito. O sea, aún creo que nos queda un ratito más de clase. Y creo que nos quedan 4 minutos de clase, si mal no estoy. Y en esos 4 minutos igual podría resolver una duda chiquitita, que es como esto.
O ya me pasé. Estuvo muy bueno, dice Carlos. Muchas gracias, Carlos. Eh, yo me perdí un poquito ahí en donde multiplicas seno y hay una flecha arriba y un cero y ahí me perdí. Aquí en esta parte. Ahí, Ya, sí, perfecto. en esa. Ya voy a borrar las flechitas. No, casi borro todo. Voy a borrar la flechita, esta cosita de acá y esta flechita de acá. Ya. Bueno, primero decir que esto viene de este paso de acá. Ya, esta expresión de acá, que le voy a colocar expresión 1, viene de esta expresión de acá atrás, que le voy a colocar expresión 2. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Esto de aquí lo voy a enmarcar en rojito. Solamente esto de acá, seno de teta, vamos a pensar que es una constante. A priori va a ser una constante. ¿Por qué es una constante? Es una constante para el límite. Porque el límite calcula en función de R. Entonces, todo lo que no tenga R sale para fuera del límite. Al límite no le importa las expresiones que no tengan R. ¿Ya? Entonces, bajo esa lógica, el seno de teta es una constante, es una C. ¿Ya? Para el límite. Entonces, las constantes que multiplican salen para fuera de los límites multiplicando. Aquí está esto, como C. Y ahora vamos a ver esto otro de acá atrás. Ahora no nos vamos a centrar en esta constante C, sino que nos vamos a centrar en esto que voy a colocar en verde. Ya, nos vamos a centrar en esto de acá. ¿Por qué? Porque es lo único que nos queda sin calcular. Vamos a ver cuánto vale este límite. Y lo voy a escribir aquí en este espacio. Esto es lo que estamos calculando ahora. El límite de R, cuando tiende a 0, de R por seno de 1 sobre R cuadrado. Eso es lo que estamos calculando. ¿Ya? Y esto de adelanto nos da 0. ¿Ok? ¿Por qué nos da 0? Porque esto es 0. Si yo calculo este límite, esto nos va a dar 0 por el seno de 1 sobre 0. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que este 1 sobre 0 no se hace un valor grande ni chico. Es un valor que está entre 0 y 1. Perdón, entre menos 1 y 1. Esto es algo así. Esto está entre 0, seno de... No me está quedando espacio. Digamos que esto de aquí vale... O sea, coloquémosle un nombre, no sé, ya lo ocupé. Coloquemos un nombre D. ¿Ya? Entonces, D está entre menos 1 y 1. ¿Ok? D no sale de eso. Por mucho que yo tenga aquí 1 sobre 0, que recordemos que esto es infinito. Esto es infinito. Por mucho que el argumento del seno sea infinito, D no sale, o la expresión completa no sale de entre 1 y 1. ¿Ya? Por lo tanto, si yo la multiplico por 0, esto me va a dar 0. ¿Ok? Por eso el resultado de este límite en verde, el resultado de esto en verde, de esto de aquí que está en verde, me da 0. Por eso es que el resultado de esto me da 0. Entonces, ¿qué me queda? Finalmente, me va a quedar C por lo de adentro, ¿cierto? C por 0. ¿Y cuánto es C por 0? Lo que tengo en azul acá. 0. Muy bien. Supongo que Javier era la que tenía la duda. Cuando yo lo escucho hablar, no sé quién me está hablando. Y era yo, Ya, sí, pero perfecto. todo claro. Ya, muchas gracias por preguntar. No tengan miedo en preguntar, para eso es esta clase. Yo igual que ustedes soy alumno, ¿ya? Realmente no soy profe. Y bueno, el resto supongo que quedó claro, ¿cierto? Por eso es que finalmente esta función era discontinua. ¿Por qué era discontinua? Porque en vez de tener un 0 aquí, que fue lo que reparamos, tenía un 1. Entonces lo reparamos, le colocamos 0 y ahí se vuelve continua. Ya, voy a borrar porque quiero hacer un recuento. ¿Ya? Bueno, ahí está la pizarra, ¿cierto? Pero la voy a borrar. Primero, esta función de acá era discontinua y no la pudimos reparar. Esta función de acá era continua y no teníamos nada que hacer porque era continua. Esta acá era discontinua y no se pudo reparar. Esta acá es discontinua, ¿ok? Pero la podemos reparar haciendo que esto sea 0. Cuando cambiamos eso por un 0, la función es continua.
Y esta de acá también es discontinua, pero la podemos reparar, haciendo que esto de acá sea 0. Y ahí la función se pudo arreglar. ¿Ya? Entonces, así quedó el recuento. Todas son dis, salvo esta, que es con, que es continua, todas son discontinuas, pero estas dos de acá son reparables. Estas dos de acá son reparables. Le voy a colocar un rep de reparable. Perdón por mi abreviaciones champa. Ese es el recuento final de la sesión. Le quedan 2 minutos a la sesión y creo que a la clase me pasé en 2 minutos. Así que ya se pueden ir y yo voy a esperar a que la sesión se cierre, a menos de que se salgan todos, para ver si hay algunas dudas que me quieran hacer. Pero están libres. Así que eso, muchachos, muchas gracias por venir. Cualquier duda me la No, preguntan. gracias. Chao, muchas gracias. Chau. Adiós. Adiós. Ok. Vamos a cerrar.